Todavía recuerdo el eco de mi propio silencio en el apartamento. Llevaba solo 2 días oficialmente divorciada y el proceso me había dejado exhausta, drenada hasta la última gota de emoción. Mi mesa de centro, recién comprada, estaba vacía. Demasiado vacía, pensé. Contrastaba con todas las imágenes mentales de mesas llenas de risas y conversaciones que se habían borrado de mi vida. Quería que el silencio me curara, que me diera espacio, pero en ese momento sonaba más a abandono. Justo cuando mis pensamientos se volvían más pesados, mi teléfono vibró. Un mensaje. Era en el chat familiar, ese que se llamaba Los García Díaz. No era de mis padres, Alba y Víctor, sino de mi hermana, Pilar. Abrí el mensaje y la pantalla se iluminó con una foto de una cena, y ahí estaban. Mis padres sonriendo, copa en mano. Sergio, mi ex esposo, sentado junto a mi madre, también sonriendo. Y Pilar, al otro lado de la mesa, con una sonrisa aún más grande, brindando con ellos. Todos felices, todos juntos. Y yo no estaba. Mi estómago se revolvió con tal fuerza que sentí el amargor subir por mi garganta. Debajo de la foto, el pie de foto de Pilar. Cenando con mi familia. Somos una familia madura que sabe resolver las cosas. Amor familiar. La palabra familia resonó en mi cabeza como un puñal, clavándose una y otra vez. ¿Familia? La madurez de mis padres era sentarse a cenar con el hombre que acababa de romperme el corazón, sin incluirme a mí, sin una palabra, sin una llamada. ¿Esa era su forma de resolver las cosas? La ironía era tan cruel que me dejó sin aliento. Durante todo el proceso del divorcio, mis padres se habían autoproclamado neutrales. Recuerdo sus frases, casi como mantras. Nosotros los queremos a los dos, Mónica. Sergio es como un hijo para nosotros. No queremos crear más conflicto en la familia, por favor. En su momento, con la cabeza nublada por el dolor y la esperanza de que, de alguna forma, me apoyaran sin atacarlo a él, quise creerles. Pensé que era una forma de no agravar mi sufrimiento, de mantener una falsa paz. Pero ahora, al ver esa foto, esa cena, esa celebración sin mí, lo entendí. No era neutralidad, era abandono puro y duro. Era una traición tan fría como el hielo. Una ola de emociones me golpeó con la fuerza de un tsunami. Primero, el shock, la incredulidad ante lo que mis ojos veían. Luego, un dolor punzante, como si alguien me hubiera apuñalado directamente en el pecho. Y justo después, la ira. Una ira fría y creciente, que se extendía por mis venas, congelando cada una de mis células. Las lágrimas, que había conseguido contener durante semanas, amenazaron con desbordarse. No era solo la traición de Sergio. Esa ya la esperaba. La de mi propia sangre, mis padres y mi hermana, sentados en mi silla, ocupando mi lugar en esa dinámica familiar, sin mí, era lo que me destrozaba. Me levanté del sofá, mi cuerpo temblaba ligeramente y caminé hasta la ventana. La vista de Asunción por la noche, normalmente tan vibrante, se difuminó ante mis ojos. Entendí. Esta no era una cena casual, un encuentro fortuito. No. Esta era una declaración en toda regla. Una elección. La neutralidad de mis padres no era benevolencia. Era un claro posicionamiento en mi contra. Era una validación pública de Sergio, un mensaje silencioso a él de que todo estaba bien y una anulación de mi dolor, de mi existencia en esa familia. La gravedad de la situación no era solo personal. Era una humillación pública y silenciosa. Una que me dejaba expuesta, vulnerable. La herida era profunda, y la soledad, inmensa. Nunca me había sentido tan sola y tan traicionada al mismo tiempo. La noche se hizo eterna, una agonía lenta y silenciosa. La imagen de la cena, grabada a fuego en mi mente, no me dejaba cerrar los ojos. La ira que había sentido al principio, esa llamarada furiosa, se fue apagando lentamente, dejando un rescoldo de tristeza profunda. Luego, esa tristeza se transformó en algo más frío y amargo, una reflexión. Me recosté en la cama, la almohada ya fría, y empecé a hacer un inventario silencioso de mi vida, como si estuviera pasando lista a los escombros de un naufragio. Siempre fui la fuerte. Desde muy joven fui la hija responsable, la que estudió con becas, la que se abrió camino sola en un sector tan competitivo como la logística aquí en Asunción. Mientras Pilar, mi hermana, se inclinaba por una vida más despreocupada, siempre esperando que las cosas le cayeran del cielo,
o se las diera a alguien más. Yo asumía roles. No solo en mi carrera, donde me esforzaba por ser la mejor, sino también en mi propia familia. Era la que organizaba, la que resolvía, la que siempre estaba ahí. Recuerdo tantos momentos clave, tantos sacrificios silenciosos que ahora se sentían como una burla. Cuando mis padres, Alba y Víctor, tuvieron problemas con la hipoteca de la casa, o cuando el negocio de mi padre flaqueaba, ¿quién fue la que ofreció ayuda financiera? Yo. No eran pequeñas sumas, sino préstamos considerables, todos documentados con papeles y firmas, pero siempre con esa confianza ciega de que éramos familia. En el fondo, aunque hablábamos de planes de pago, yo sabía que era más un apoyo constante, una red de seguridad que solo yo podía ofrecerles. O el coche. El SUV familiar de último modelo, ese que todos usaban. Estaba a mi nombre, claro, por facilidad crediticia, porque yo tenía el historial y la capacidad de pago. Pero, ¿quién lo usaba principalmente? Pilar y Sergio. Sus desplazamientos, sus vacaciones de fin de semana, sus salidas. Mientras tanto, yo usaba mi coche de empresa o un taxi. Es para la familia, Mónica, me decían, y yo, tonta de mí, aceptaba. Era un coche para la familia que yo pagaba y ellos disfrutaban. Y el apoyo emocional y logístico. Ni hablar. Siempre era la primera en organizar las reuniones familiares, la que se encargaba de que todo saliera bien. La que resolvía los problemas, la que mediaba en las disputas entre ellos. La confidente de todos. La mamá de la familia a pesar de ser la hija. Creía que era mi deber, mi lugar. Pensaba que así era una buena hija, una buena hermana. Irónicamente, mientras mi vida familiar se desmoronaba por falta de límites, en mi empresa de logística me había labrado una reputación impecable. Era la jefa de recursos humanos, respetada por mi eficiencia, mi ética y mi liderazgo. Ascendí de puesto, ganándome el respeto de mi equipo y de la gerencia. Era una mujer fuerte en un sector dominado por hombres, en un país con sus propios desafíos. Allí, mis límites eran claros, mis decisiones firmes, mi valor reconocido. Pero en casa, esos límites eran inexistentes. Era una paradoja cruel. La reflexión me llevó a una conclusión dolorosa, como si me mirara en un espejo roto. Había vertido mi energía, mi tiempo y mi dinero en una familia que, a la primera señal de una crisis personal mía, mi divorcio, no dudó en sentarse con el agresor. Validaron mi dolor y desvalorizaron todos mis sacrificios con esa cena. La neutralidad de mis padres ahora se revelaba como lo que realmente era. Una lealtad sesgada hacia quien les resultaba más conveniente o les daba menos problemas. O, peor aún, hacia el patriarcado silencioso que aún operaba en la dinámica familiar, donde el hombre, Sergio, era el que debía ser entendido y perdonado por el bien de la armonía. Me sentía como un cajero automático, un soporte logístico y un pararrayos emocional. Nunca me sentí verdaderamente vista o valorada por mi propio bienestar. La herida era más profunda que la traición de Sergio. Era el eco de una vida entera de expectativas y decepciones familiares. La soledad se volvió una compañera amarga, pero en esa amargura, en el fondo de ese pozo oscuro, empecé a sentir una chispa de algo más, algo que no era tristeza ni rabia, sino una determinación fría y acerada. El amanecer de ese nuevo día trajo consigo una claridad brutal, helada. No más lágrimas, no más súplicas internas, ni siquiera en mi cabeza. El dolor, que había sido una punzada constante, se condensó en un resentimiento frío y una determinación acerada que me recorrió de pies a cabeza. Me levanté de la cama y fui directo al espejo del baño. Mis ojos no mostraban cansancio, sino una resolución nueva, una que no había visto antes. La Mónica de ayer, la que tragaba sapos, la que siempre esperaba comprensión y buena voluntad, esa Mónica había muerto. Y no la iba a extrañar. Fue una epifanía, de esas que te golpean fuerte y te dejan sin aliento. La verdad desnuda se me presentó sin filtros. La neutralidad es de hecho una posición. Siempre lo ha sido. Y sentarse a cenar con el agresor, mi exesposo Sergio, bajo el pretexto de madurez familiar, no era otra cosa que tomar partido. Mis padres y mi hermana habían elegido el camino más fácil, el que no implicaba enfrentarse a Sergio o a la incomodidad de la verdad. Habían elegido la conveniencia por encima de la lealtad hacia su propia hija, hacia mí. Cerré los ojos y respiré hondo. El nudo en mi garganta no era de pena, no. Era de fuerza contenida,
de algo que estaba a punto de desatarse. Había sido una estúpida al permitir que me utilizaran y me desvalorizaran de esa manera durante tanto tiempo. Pero esa estupidez terminaba hoy. Era mi momento. Había llegado mi hora de contraatacar, de poner las cosas en su lugar. No iba a ser un arrebato de ira, sino un movimiento calculado, pensado. Mi mente, habituada a la estrategia y la gestión de recursos humanos en mi trabajo, empezó a trabajar de una forma diferente. Si la familia García Díaz valoraba tanto la madurez y la conveniencia, yo les iba a dar una lección de lo que significa enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mi primer objetivo era simple y directo: cortar todas las cuerdas que me ataban financieramente a ellos. Eran muchas, demasiadas. Me senté frente a mi ordenador, pero esta vez no era para trabajar en la empresa, sino para organizar mi propia vida personal. Primero, los préstamos. Abrí las carpetas digitales donde tenía todos los documentos de los préstamos familiares. Revisé las cláusulas, los plazos. Mi mente, entrenada en contratos, encontró los puntos exactos donde podía reclamar lo que era mío. No era una acción impulsiva. Era una decisión fría y calculada, basada en la letra pequeña de esos papeles y en el resentimiento acumulado de una vida entera. Decidí que los plazos de pago se cumplirían. Y si no, habría consecuencias. Consecuencias legales. No iba a haber más rodeos ni más somos familia. Después el coche. Accedí a los registros de la Dirección Nacional de Registros del Automotor. Como esperaba, el SUV seguía a mi nombre. Las llaves estaban, por supuesto, en posesión de Pilar y Sergio. Eso terminaba hoy. Empecé a investigar el proceso legal para la recuperación de un bien mueble. No iba a ir a pedirlo, ni a rogar. Iba a recuperarlo por la vía que correspondía. Este no era un acto de ira ciega, de esos que te arrepientes después. No. Esto era un acto de justicia fría y calculada. No buscaba destruirlos, no era mi intención. Pero sí quería que sintieran la misma desvalorización y las consecuencias reales de sus decisiones maduras. Mi objetivo era reivindicar mi propia valía, no solo en sus ojos, sino en los míos. El dolor que me había consumido se había transformado en un motor. La Mónica dulce, sacrificada y complaciente, había dado paso a una mujer pragmática, con una lista de prioridades reordenada, donde mi bienestar y mi dignidad ocupaban, por fin, el primer lugar. El juego había cambiado, y ahora yo era quien iba a mover las piezas. El primer paso de mi plan doméstico estaba en marcha. No iba a esperar, ni a dudar. Me puse a redactar las notificaciones formales sobre los préstamos familiares. Lo hice con la precisión que usaba en el trabajo, asesorándome discretamente con un abogado para asegurarme de que cada palabra fuera legalmente sólida. Establecí fechas límite claras y las condiciones para la recuperación del vehículo, el SUV que Pilar y Sergio usaban como si fuera suyo. Sabía lo que venía. Las llamadas no tardarían en llegar. Las objeciones, los gritos de materialista o rencorosa. Estaba preparada para la ola de acusaciones, incluso la esperaba. Lo anhelaba, en cierto modo, como una confirmación de que mis acciones, por fin, estaban teniendo un impacto. Una mañana, mientras estaba en la oficina, la vida decidió dar un giro inesperado. Estaba revisando las postulaciones para una vacante de alto perfil, la de jefe de operaciones. Era un puesto clave en la expansión de la empresa, de esos que mueven montañas. Y de repente un nombre saltó a la vista en la pantalla de mi ordenador. Sergio Vera, mi ex esposo. Se me congeló la sangre por un instante. ¿Qué hacía él aquí? El sistema indicaba que la postulación había llegado con una recomendación especial. Al verificar de quién venía esa recomendación, el aire se me fue de los pulmones. Era de Víctor, mi propio padre. Víctor, que tiene sus contactos en el sector logístico, había movido sus hilos. El universo tenía un sentido del humor retorcido. O quizás simplemente estaba aburrido, y decidió darme una mano. En ese momento, la venganza doméstica que había estado cocinando en mi cabeza se fusionó con una oportunidad profesional inmejorable. Como jefa de recursos humanos, la evaluación de Sergio recaía directamente bajo mi supervisión. Mi mente calculadora, esa que usaba para diseñar estrategias de personal y resolver conflictos complejos, se activó en modo detective de RR, HH. Esto ya no era solo personal. Era una jugada de ajedrez en un tablero mucho más grande. Con una compostura que me sorprendió incluso a mí misma, inicié el proceso de evaluación de Sergio. Claro, lo hice como siempre, de forma profesional, pero esta vez, mis estándares eran aún más rigurosos, mi ojo más agudo,
mi olfato para las inconsistencias, infalible. Empecé por su hoja de vida. La examiné con lupa, palabra por palabra, número por número. Las referencias que había puesto eran importantes, sí, pero Mónica sabía que no lo eran todo. Busqué conexiones, ex colegas discretos, incluso proveedores con los que Sergio hubiera trabajado en el pasado. Los canales informales suelen ser los más reveladores. Me sumergí en los antecedentes de Sergio en su anterior empresa. No solo buscaba logros, que seguro los tendría, sino también patrones de comportamiento, los motivos reales de sus salidas de otros trabajos. Conozco a mucha gente en la industria, las redes informales donde se comparten rumores profesionales, esas cosas que rara vez llegan a los expedientes oficiales, pero que son el pan de cada día en el mundo de los RR. HH, un pequeño comentario, una mirada, una pausa de alguien, puede decir más que un currículum perfecto. Y luego estaba el conflicto de interés. El hecho de que Víctor, mi padre, hubiera recomendado a Sergio sin pasar por los canales adecuados y, lo que era más grave, sin revelar su relación familiar inmediata conmigo, la jefa de RR. HH, encargada de la selección, ya era un flagrante conflicto de interés. En cualquier empresa seria, eso era una falta. Empecé a documentar esto internamente, paso a paso, con correos y memos discretos. Cada detalle, cada comunicación iba a mi archivo meticuloso. Esto no era un ataque personal, era un proceso de auditoría profesional. No iba a inventar nada sobre Sergio, ni a tergiversar la verdad. No. Mi plan era mucho más efectivo. Iba a desenterrar todo lo que él, o mi padre, hubieran querido ocultar. Mi experiencia en recursos humanos me había enseñado que los comportamientos tóxicos rara vez se manifiestan una sola vez. Conozco los indicios, las señales, las pequeñas grietas en la fachada de la profesionalidad. Mis sospechas se centraban en cómo Sergio manejaba el poder, en sus relaciones con sus subordinados, en su ética laboral. No buscaba una razón para rechazarlo, buscaba la verdad de sus antecedentes, una verdad que, sospechaba profundamente, no sería tan impecable como su currículum quería hacer creer. Y yo, Mónica, iba a encontrarla. La primera ola de mi venganza doméstica se puso en marcha, fría y sin titubeos. Envié las notificaciones formales sobre los préstamos. No tardaron en llegar las llamadas. Primero Alba, mi madre, con esa voz que usaba para manipular, llena de reproches. Mónica, ¿cómo puedes ser tan materialista? Somos familia, ¿no te acuerdas? Luego Víctor, mi padre, con un tono más autoritario pero igual de indignado. Necesitamos tiempo, hija. Esto es inaudito. Yo respondí con una voz que apenas reconocía, tan calmada y firme que los sorprendió. Les cité los términos exactos de los acuerdos que ellos mismos habían firmado. No discutí, solo informé. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Después, notifiqué a Pilar y a Sergio que el coche, el SUV que usaban a diario, debía ser devuelto en un plazo de 48 horas. La sorpresa y la indignación de Pilar fueron palpables a través del teléfono. Pero si es el coche de la familia, Mónica, ¿ahora nos dejas a pie? ¿Estás loca? La escuché gritar, pero no sentí nada. Solo la certeza de que mi decisión era la correcta. Colgué. La neutralidad, les había dicho, se pagaría. Y la factura estaba llegando. Y entonces llegó el día de la entrevista de Sergio. Nos enfrentamos en el entorno profesional, la oficina. Él llegó sonriente, con esa confianza que siempre le había caracterizado, mezclada quizás con un dejo de condescendencia, como si pensara que el hecho de ser el exyerno de la jefa de RR, HH, y tener la bendición de mi padre le daría una ventaja decisiva. Yo mantuve una compostura impecable, fría y totalmente profesional. Mis preguntas fueron incisivas, enfocadas en la ética laboral, el manejo de equipos, la resolución de conflictos. No le di espacio para divagar ni para usar su encanto. Quería respuestas claras, evidencias de su desempeño. Mientras tanto, mi investigación seguía dando frutos. El universo no solo era retorcido, sino que también parecía estar de mi lado. Un ex colega de Sergio, con quien yo había mantenido una relación profesional cordial en la industria durante años, me envió un correo anónimo con una pista, un comentario casual que resonó en mi mente. Decía algo sobre problemas silenciosos en su anterior empresa. Tiré de ese hilo. Investigando más a fondo, cruzando datos de varias fuentes confidenciales de mi red, descubrí un patrón preocupante. Quejas internas en la empresa anterior de Sergio relacionadas con acoso laboral y favoritismo.
Esos incidentes habían sido gestionados discretamente y habían resultado en su salida amigable para evitar un escándalo mayor. Yo no tenía acceso directo a esos expedientes internos, por supuesto, pero sí a una red de contactos y a bases de datos laborales que, al cruzar información, revelaban un historial que gritaba alerta roja. No era un chisme, eran patrones de comportamiento que afectaban el clima laboral y la reputación de sus antiguos empleadores. Con mi ética profesional intachable como bandera, me aseguré de que absolutamente todo estuviera documentado. El conflicto de interés en la recomendación de Víctor, mi padre, fue registrado en el proceso interno de selección. Las referencias de Sergio, que no eran tan sólidas como él había presentado, sino más bien evasivas o demasiado breves, quedaron anotadas. Y lo más importante, las evidencias, aunque indirectas, de los incidentes de acoso laboral en su empresa anterior, confirmadas por múltiples fuentes, fueron meticulosamente detalladas. No inventé nada, no distorsioné nada, solo presenté la verdad que yo había desenterrado con mi trabajo. La trampa estaba tendida, y en la reunión final del comité de selección la activé. Presenté mi informe. Mi tono era objetivo, mi expresión inalterable, mis argumentos irrefutables. Destacé la falta de transparencia en la recomendación inicial de Víctor, lo que ya empañaba el proceso de selección desde el principio. Luego presenté el historial de comportamiento ético y de liderazgo de Sergio, citando las inconsistencias y las alertas rojas de sus antecedentes laborales, especialmente las relacionadas con el acoso y el favoritismo. No lo hice por rencor, no. Lo hice para proteger la integridad de nuestra empresa y su cultura. El comité, sin otra opción ante la evidencia contundente y el profesionalismo inquebrantable que yo demostré, votó unánimemente para rechazar su candidatura. El clímax de la venganza profesional se había consumado. Se sirvió fría, y su sabor fue de pura justicia. Sergio recibió la noticia de su rechazo. No lo llamé yo, por supuesto. Fue una comunicación formal de la empresa, como correspondía. Pero su sorpresa, me enteré por los susurros en los pasillos y por un par de llamadas que no quise atender, se convirtió rápidamente en furia. No podía creerlo. Su ego, ese que siempre había sido tan grande, estaba herido de muerte. Su plan de ascender en una empresa importante y, de paso, mostrarme quién era el que siempre salía ganando, había fallado estrepitosamente. Intentó contactarme, por supuesto. Me llegaron mensajes de texto, llamadas perdidas. No respondí a ninguna. Luego, un correo electrónico, lleno de acusaciones de sabotaje, de usar mi posición por venganza personal. Le respondí con la misma frialdad profesional que había usado en el comité. Los antecedentes laborales del candidato no cumplen con los estándares de liderazgo ético que nuestra empresa exige. La decisión fue unánime del comité, le escribí. Sin espacio para la confrontación personal, sin una sola emoción, solo hechos. Fue como si le hubiera hablado una máquina. El siguiente en aparecer fue Víctor, mi padre. La noticia del fracaso de Sergio lo golpeó duro. No solo su recomendación no había servido de nada, sino que había expuesto a Sergio y, de paso, a él mismo, a una situación incómoda. Su reputación entre sus contactos, esos que tanto le importaban, quedó comprometida por haber avalado a alguien con ese historial. Me imagino la vergüenza, el bochorno. Fue en ese momento cuando creo que se dio cuenta de la magnitud de mi posición en la empresa y de mi total independencia profesional. Se atrevió a llamarme, intentando justificar su recomendación, pidiendo una segunda oportunidad para Sergio. «Mónica, hija, ¿qué ha pasado? Sergio me ha dicho que lo has rechazado», empezó con esa voz que solía ablandarme. «Pero si es un buen muchacho, solo tuvo un par de problemillas. ¿No podemos arreglarlo?», le respondí con la misma frialdad profesional. «Papá, el proceso fue objetivo y transparente. No hubo preferencias. Solo se siguió el protocolo de la empresa para un puesto de esa importancia». La palabra papá sonó distante, cargada de una nueva autoridad que nunca antes había usado con él. Fue como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Colgué antes de que pudiera seguir con sus ruegos. La noticia del fracaso de Sergio se extendió por la familia como un reguero de pólvora. El chat de los García Díaz, ese que antes estaba lleno de fotos de cenas y celebraciones, se volvió un páramo desolado. La euforia de la cena madura que Pilar había posteado había sido reemplazada por un silencio ensordecedor. Nadie se atrevía a felicitarme, por supuesto, pero tampoco a atacarme abiertamente.
El impacto era tangible. La familia madura se había dado cuenta por fin de que sus acciones tenían repercusiones y de que la neutralidad podía salirles muy cara. Pilar fue la que más lo sintió en su día a día. Ella, que se beneficiaba de la situación económica de Sergio y de mi generosidad, a través del coche, los préstamos a mis padres que al final la beneficiaban indirectamente, se encontró de repente sin su principal fuente de confort. El SUV, ese que tanto usaba, fue devuelto. Las llaves las dejaron en la recepción de mi edificio, sin drama, sin una nota. Solo una bolsa de plástico con las llaves y un papel con mi nombre. La dependencia de Pilar se hizo dolorosamente evidente. Su paseo por la casa de mis padres, esa vida despreocupada, ahora implicaría pagar sus propias cuentas, o al menos, sentir la presión de tener que hacerlo. Yo observé las consecuencias de lejos. No hubo en mí un regocijo grandilocuente, de esos de saltar y celebrar. En su lugar, sentí una profunda sensación de alivio y justicia. El silencio familiar era, de hecho, mi victoria. Habían comprendido el mensaje. Mi reivindicación no necesitaba palabras, ni gritos, sino actos. La neutralidad de ellos había dejado de ser una fortaleza para convertirse en un recordatorio constante de su falta de principios, de su hipocresía. Me sentí más sola que nunca, sí. Eso no lo voy a negar. La familia que conocía, la que creí tener, ya no existía. Pero esta vez, esa soledad era diferente. Era una soledad elegida, una que me empoderaba. Era la soledad de quien ha puesto límites, de quien se ha priorizado a sí misma. Y en esa soledad me sentí libre. Libre de la carga, libre de las expectativas, libre de la necesidad de ser la hija responsable que siempre ponía a los demás antes que a sí misma. Había recuperado mi silla, no solo en la mesa familiar de la que me habían excluido, sino en mi propia vida. El silencio en el chat familiar y la ausencia del coche que tanto había cargado sobre mis hombros se convirtieron en un bálsamo para mi alma. Ya no había exigencias veladas, ni la pesada carga de ser la solución a todos los problemas. Mi departamento, que antes había sido solo un lugar de transición, un espacio donde llegaba a descansar, ahora empezaba a sentirse como mi verdadero hogar. Empecé a comprar plantas, una por una, llenando cada rincón de verde, de vida, de promesas de crecimiento. Cada planta era como un símbolo de una nueva raíz, una nueva conexión conmigo misma. Ya no me sentía como un árbol solitario arrancado de cuajo, sino como uno que estaba volviendo a echar raíces fuertes y sanas. En la empresa, mi reputación como jefa de recursos humanos se consolidó aún más. Nadie conocía el trasfondo personal completo de lo que había pasado con Sergio, pero mi manejo del caso demostró una integridad inquebrantable y una adherencia férrea a la ética profesional. La gerencia me miraba con nuevos ojos, y mi equipo, al que siempre valoré, me admiraba por mi liderazgo. Me di cuenta de que mi verdadera familia ahora era la que construía día a día en mi trabajo, basada en el respeto, la profesionalidad y el valor real de las personas. Era una familia diferente, sí, pero mucho más sólida y sincera. Con esa base firme, empecé a enfocarme en mí misma, como nunca antes lo había hecho. Inicié un nuevo hobby, clases de alfarería. Mis manos, acostumbradas a teclear y firmar documentos, ahora se ensuciaban de barro, creando formas nuevas, imperfectas pero mías. También viajé, sola, a un lugar que siempre había querido conocer, las cataratas del Iguazú. Fue una experiencia increíble. El rugido del agua, la inmensidad de la naturaleza, me hizo sentir pequeña y a la vez parte de algo mucho más grande. Me rodeé de amigos que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles o por los problemas que podía resolverles. La herida familiar no desapareció por completo, no voy a mentir, pero cicatrizó de una manera que me hizo más fuerte, más sabia. Aprendí que no puedo controlar las acciones de otros, pero sí puedo controlar mis reacciones y, sobre todo, establecer mis propios límites. Y esos límites, ahora, eran infranqueables. Me siento en mi balcón, rodeada de mis nuevas plantas, con un café frío en la mano. La vista de Asunción por la noche se extiende ante mí, con sus luces parpadeantes y su rumor constante. Susurro, como si hablara con la ciudad entera, o quizás conmigo misma. La neutralidad no es virtud cuando se sienta con el agresor. Nunca. Es complicidad, es abandono. Y el precio de esa complicidad, a veces, es la pérdida de lo que se creía seguro.
Mi familia quiso jugar a la madurez, y yo les mostré el verdadero significado de las consecuencias maduras. Ahora soy libre. Y soy dueña de mi silla, de mi vida, de mi espacio. Así termina la historia de Mónica, una mujer que entendió que la verdadera justicia a veces se sirve fría, documentada y con la precisión de una jefa de recursos humanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de nosotros no tomamos partido cuando el partido ya está más que tomado? Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te sentiste desamparada por la supuesta neutralidad de quienes debían apoyarte, quiero leerte. Me encantaría que dejaran su comentario aquí abajo. Cuéntenme, ¿cuál fue ese momento en que la neutralidad les dolió más que una traición abierta? ¿Cómo recuperaron su silla, su lugar, su dignidad? No se guarden nada. La comunidad de Café Frío y Venganza está aquí para escucharlos y para recordarles que no están solos. Si mi historia les dejó pensando, si les dio una chispa de esa determinación que me empujó a mí, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal para no perderse ninguna dosis de justicia kármica, y activen la campanita para ser los primeros en ver nuestras próximas historias. Porque en la vida, y especialmente en el trabajo, hay traiciones que no se perdonan, solo se devuelven. Con inteligencia. Hasta la próxima, justicieras.